Y ahora sí ya vamos a dar inicio. Le damos la bienvenida a todos y a todas quienes se conectaron hoy día. Queremos darle las gracias también por conectarse. Este evento ocurre en el marco del Mes de la Salud Mental que celebramos en el Centro Psicosocial perteneciente a la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío. Para quienes nos están acompañando de otro país, estamos en Chile. Es una universidad que se ubica su sede la tiene acá en Chillán. Entonces, a continuación, voy a presentar a nuestros expositores que nos van a hablar respecto al tema de relaciones amorosas, promoviendo el amor sin violencia. Hoy nos acompaña José Luis Salas Herrera, él es psicólogo y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío. Hola, Neri. Y nos acompaña también Cheryl, quien es trabajadora social egresada también de la Universidad del Biobío y trabaja en el CEFAM Los Cerros, en Posta Rural Tumbes. Ahí están nuestros expositores. Ellos nos van a hablar respecto a una conceptualización un tanto más clínica respecto a la violencia y Cheryl también nos va a dar una visión respecto a los protocolos a seguir en caso de violencia hacia la mujer. Entonces, a nuestros queridos expositores y expositora le doy el paso. Muchas gracias, Marcela. Bueno, primero que todo, expresarles a nombre propio, no voy a hablar a nombre de Chel, mi alegría, mi satisfacción de estar acá con ustedes, poder compartir este espacio de reflexión y de compartir saberes. Espero que podamos también dialogar y transmitirles a nombre personal un poco de lo que ha sido mi experiencia, mi entendimiento de la temática de la violencia en la pareja. No sé, ¿quisiera decir algo? Feliz de estar compartiendo con todas, con todos y con todes. Desde mi experiencia, sumado a la teoría de José Luis, podemos hacer o pudimos realizar una pequeña presentación que ojalá pueda servir como una semilla para cada uno de ustedes, ojalá en sus territorios. Nuestro objetivo es apuntar a la alianza comunitaria, la alianza territorial, para enfrentar temas tanto de violencia, de injusticia, de desigualdad. Así que muy contenta de poder participar de estos espacios, agradecida de que hayan varios territorios en esta convocatoria. Así que partimos, po. Partamos, pues. Entonces vamos a partir con una conceptualización, una posible conceptualización de la violencia en la pareja. No es la única propuesta, hay mucha literatura al respecto, pero tratamos de acotarlo a algo que fuera práctico, que fuera general también, que tuviera un alcance mayor a los núcleos y a las burbujas académicas, y centrado en las relaciones, fundamentalmente, más que las características individuales y en los rasgos o perfiles, ¿sí? Es algo de lo que también se puede conversar en algún otro minuto, pero al menos había que hacer opciones y la opción fue esa. Y esta exposición, esta conversación creo que cabe bastante bien en este mes de la salud mental, de la promoción de la salud mental, pero también como transición al mes de la prevención de la violencia hacia la pareja, que es noviembre y que el 25 de noviembre, al menos en Chile, conmemoramos el Día de Prevención de todas las formas de violencia hacia la mujer. Entonces vamos a comenzar con esta exposición. Violencia contra la pareja. Está acá Cheryl Faun de Flores, que además somos compañeros, es mi compañera, mi pareja, y hemos querido también trabajarlo desde nuestra experiencia, ¿no? Y mi persona. Entonces, lo primero es partir de una distinción que puede parecer básica, pero no lo es tanto, o es aparente al menos, y es preguntarnos qué entendemos por violencia. Esto surge desde una pregunta todavía retórica, de qué es la violencia, para distinguirla de la agresividad. ¿Entendemos por violencia lo mismo que agresividad? ¿Es para nosotros lo mismo? Es una pregunta un poco para la reflexión personal, la podemos compartir después, ¿no? Y la propuesta que se hace, al menos desde la psicología y otras ciencias relacionadas, como la etología, la neurociencia, es que la agresividad no es lo mismo que la violencia. La agresividad
como distinción tiene un componente biológico mayor y es una disposición, una respuesta que está disponible en nuestro repertorio desde que nacemos, con una tendencia a mantener nuestra sobrevivencia. Por lo tanto, su fin es adaptativo. Necesitamos, de alguna manera, tener esta respuesta disponible en caso de defensa. Defensa del cuerpo, defensa del territorio. No es específica de nuestra especie, pero sí es mucho más específica no solamente de la especie, sino de ciertas culturas que habitamos, la violencia y las diferentes formas de violencia. La violencia tiene una base social, desde el aprendizaje social. Un teórico de en los años, no sé, 60 probablemente, Albert Bandura, demostró cómo la agresividad, lo que él llamaba agresividad, pero después denominamos violencia, puede ser enseñada aun cuando las personas no quieran aprenderlo. Por mera observación aprendemos ciertos comportamientos violentos y sabemos cuándo y dónde ejecutar esos comportamientos. Entonces, a eso nos referimos con la base social, con el aprendizaje social o vicario de la violencia, aprendizaje vicario. Pero esta violencia también tiene conexiones socioculturales muy potentes. Hay culturas, hay sociedades donde la violencia se hace más probable, y otras sociedades como las comunidades cuáqueras, por ejemplo en Estados Unidos, no registran experiencias de violencia. Existen culturas donde no existe la violencia, lo que es una primera noticia esperanzadora, de hecho. Pero no solamente tiene una conexión con la matriz social y cultural, sino que también tiene una conexión con las redes y las relaciones de poder. A eso se refiere con las conexiones políticas. La violencia también permite ganar, mantener y reproducir relaciones de poder en un sistema, en una maraña, que denominamos sistema de poder, y que en definitiva configura relaciones de dominación, de jerarquía, de estratificación. Entonces la violencia es un fenómeno más complejo que la agresividad, y por ende requiere el concurso y el concierto de diferentes disciplinas, profesiones, pero además de la comunidad toda, con el conjunto de saberes que eso implica. Entendemos que la violencia es un problema psicológico, no negamos esa dimensión subjetiva, emocional, comportamental, narrativa, pero también es un problema social muy fuerte, un problema que tiene su origen y su mantención en fenómenos de aislamiento social, y también es un problema jurídico, que de alguna manera viola el Estado de Derecho cada vez que se ejerce ese acto de violencia, sobre todo en un Estado como el chileno, que ha suscrito tratados internacionales, no por voluntad propia, sino presionado por movimientos sociales y presionado por movimientos fundamentalmente feministas, y que de alguna manera declara que se cumple su Estado de Derecho, pero en cada acto de violencia en general, y hace la pareja en particular, este Estado de Derecho es violado, y por ende el Estado es violado y debiese hacerse parte como querellante, como parte interesada en resolver y erradicar la violencia de cada uno de los hogares y de los lugares donde vivamos. Las consecuencias psicosociojurídicas de la violencia son elevadísimas. Hay reportes que exponen que la carga por enfermedad, los años de vida perdidos, la asociación con experiencias psicopatológicas como la depresión, la ansiedad, el desarrollo de personalidades que tienden a caer en esta categoría de trastornos de la personalidad, es altísimo, 70-80%. Y debiese hacernos reflexionar sobre la importancia de atender esta temática en todos los lugares y en todos los territorios. Sus consecuencias también son legales, son habitacionales, ¿no? Salir de un lugar habitado por la violencia tiene costos importantes, y muchas veces la dependencia económica termina por perpetuar este ciclo. Tiene costos en el ámbito laboral, la búsqueda de empleo, en la posibilidad de sentir la autoeficacia suficiente para poder buscar empleo, y también educacional. Hay una correlación con un montón de otros factores de riesgo. Entonces, desde esta primera distinción entre violencia y agresividad,
quisiera avanzar hacia que ustedes puedan mirarse a sí mismas, son mayoría nombres y cuerpos femeninos por los que observamos, y hay diferentes formas de medir la violencia y diferentes dimensiones implicadas. Yo les quiero invitar a que ustedes puedan ir leyendo cada uno de los ítems que van a aparecer acá y que puedan ir reflexionando sobre si esto está presente en sus vidas, en el presente, o en la vida de alguien que ustedes aprecian mucho o que es relevante para ustedes. Estos ítems forman parte de un instrumento que busca pesquisar la violencia en la familia, que se utilizó durante bastante tiempo en Chile, y actualmente se retiró de las pautas, digamos, de los protocolos o manuales de procedimiento, las normas técnicas relacionadas con la violencia y la pareja. Y traje a colación la dimensión de la violencia psicológica porque es la dimensión más difícil de pesquisar, es la dimensión más difícil de erradicar, la más normalizada. Pero si lo miramos con atención, son comportamientos que son bastante concretos, ¿no? ¿Trata a su pareja de impedir que usted vea a sus amistades? Este tratar de impedir muchas veces no es tan directo como no quiero que veas a tus amistades. A veces tiene que ver con lo que en Chile denominamos como hacer una alaraca, un show, como generar un conflicto justo en el momento en que se va a producir un contacto con la red más extensa. ¿Trata a su pareja de restringir el contacto con su familia? ¿Insiste en saber dónde está usted en todo momento? Lo que releva ya conductas de control. ¿La ignora o la trata de manera indiferente? Que tiene que ver con este aspecto más emocional. Y nos permite ingresar también a una dimensión mucho más subjetiva, porque ese trato con indiferencia lo va a conocer sobre todo la persona que recibe el comportamiento. Desde afuera, para una persona que ejerce violencia, es muy fácil decir, pero si yo no hice nada, yo en realidad la miré como siempre, yo dejé de hacer esto, en realidad son rollos, son caprichos, son problemas psicológicos de la persona. Pero es una dimensión subjetiva que es importante no negar y obviamente abordarla en las conversaciones, en el espacio que estemos, no solamente el espacio profesional, sanitario, también en el espacio barrial, en las conversaciones por WhatsApp, por videollamada, preguntar, porque vamos a ver, al menos es la propuesta de nosotros, que el rol de los otros es fundamental. Muchas gracias por las preguntas que van dejando. Vamos a tratar de ir respondiéndolas más adelante. Y les invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Y así hay varias otras preguntas. ¿No se molesta a su pareja si usted habla con otro hombre? Estos ítems están redactados pensando en la subjetividad femenina. No es por nada, el 90-95% de las personas victimizadas por la violencia en la pareja son mujeres, y esta cifra tiende a subir también en parejas intragénero, ¿no? Pero bueno, lo que nos convoca hoy día tiene que ver con esta distinción binaria tradicional hombre-mujer. ¿Usted tiene que pedirle permiso a su pareja antes de hacer trámites en salud? ¿O en trámites en general? ¿Su pareja la insulta o la hace sentir mal con usted misma? ¿La menosprecia o humilla frente a otras personas? ¿Hace cosas a propósito para asustarla o intimidarla? Como por ejemplo formas específicas de mirar, golpes a objetos, tonos de voz, gritos, etc. O, otra pregunta, ¿la amenaza con herirla a usted o a alguien que a usted le importa? Estas preguntas buscan relevar una forma de violencia. Existen otros tipos de violencia. La más evidente tiene que ver con la violencia física. La más grave tiene que ver, aunque todas las formas son graves por acumulación o en consonancia con otros factores de riesgo, pero la que genera secuelas a veces más irreparables tiene que ver con la violencia sexual. Pero también está la violencia económica y la violencia espiritual. Pero como les digo, hemos querido traer esta forma de violencia un poco para visibilizarla. Gracias por la pregunta, Rodrigo. Y traer a colación temáticas relacionadas con la emocionalidad de los celos, que están muchas veces normalizadas y ya está bien vista desde la cultura del amor romántico. Entonces, además de las preguntas que aparecen acá, ¿no? Yo les quisiera invitar que a lo largo de la exposición o el encuentro puedan formular otras preguntas y dejarlas en el chat
público o privado, agregarían otro ítem a estas preguntas que buscan pesquisar violencia psicológica o control de la relación? Por ejemplo, la dimensión del ciberabuso o la ciberviolencia no aparece acá, ¿no? Y es una forma relativamente novedosa de ejercer violencia y que en este tiempo de pandemia probablemente aparezca con mayor frecuencia, dado que estamos más confinados y dependiendo mucho más de la tecnología. Entonces, les invitamos a dejar sus preguntas o sus nuevos ítems que pueden servir para nuevas investigaciones en el chat del webinar. Y como les comentaba al inicio de la conversación, hemos querido trabajar sobre dinámicas o interrelaciones, más que sobre los rasgos del agresor, los rasgos de la víctima, que es una mirada un poco estática, porque además no existe la víctima como el estereotipo de víctima, ¿no? Tampoco existe el agresor como el estereotipo de agresor. Y si queremos compararnos con esos estereotipos, probablemente no vamos a cumplir todos los requisitos para ser una buena víctima o un buen agresor, lo que trae además problemas cuando queremos hacer denuncia, por ejemplo. Entonces, lo que sí existen son, bueno, digamos, lo otro también existe, ¿no? Pero queremos enfatizar en las dinámicas, en los patrones interaccionales y comunicacionales. Y en este plano existen dos grandes tipos de interacciones violentas. La denominada violencia-castigo, o que se da en una relación complementaria. La violencia-castigo tiene que ver con la violencia, cuando la violencia asume un papel educador. Tiene un rol de adoctrinamiento y es posible solamente en una relación complementaria, donde un miembro de la pareja tiene una relación distinta y habitualmente con un nivel de poder distinto que el otro miembro de la pareja. ¿Sí? Habitualmente el que ejerce la violencia tiene un nivel de poder mayor, tiene mayor rango, estatus, aporta más a la casa, etc. Acá aparecen en quien ejerce violencia sentimientos de confusión, perdón, sentimientos de culpa confusos luego del ejercicio de la violencia. Y como les decía, tiene un rol más bien de mantener un status quo, de mantener una estructura. Hace años atrás en Chile se emitió la novela El Señor de la Querencia, por ejemplo, que más o menos mostraba esta estructura de poder, donde él tenía muchos más privilegios, obviamente, tenía los privilegios. Pero no es la única forma o patrón de interacción relacionado con la violencia. También existe la violencia-agresión, que efectivamente parece mucho más agresividad que violencia, ¿no? Y tiende a darse en parejas donde el estatus de poder es más parecido. Lo encontramos más en parejas donde hay el mismo nivel profesional, o un nivel, ambos son profesionales, por ejemplo, o hay un nivel de ingresos similar, o hay símbolos de poder como el aporte económico, el nombre de quién está la propiedad, la mantención, la adquisición de vehículos, por ejemplo, de propiedades. Entonces, en esta forma de violencia, la dinámica tiende a ser no a través de la acumulación y el ejercicio de violencia, que tiene que ver más con el ciclo de la violencia, ¿no? La violencia-castigo, sino con la escalada simétrica. En la escalada simétrica, un miembro de la pareja dice o hace algo, y el otro, por no ser menos, dice y hace algo parecido, y el otro escala y sigue subiendo, ¿no? Entonces llega al final a un ejercicio de la violencia donde puede desembocar en femicidio, al igual que en el otro patrón, solo que la emocionalidad puede ser distinta. Puede haber más explosión emocional, tiene que ver más con descontrol de impulso muchas veces, pero hay una dinámica de poder también que está ahí jugando. Es importante distinguir estos patrones porque no son iguales y en el abordaje van a haber diferencias en cómo tomar una situación y cómo tomar otra. En ese sentido, y sistémicamente hablando, la violencia tiende a ser un patrón, una pauta, un conjunto recurrente de acciones. Si bien pueden existir episodios únicos de violencia, como episodios únicos de algún problema emocional, como la depresión, por ejemplo,
Lo habitual es hablar de violencia cuando hay una historia, una narrativa, una secuencia que tiende a repetirse. Y lo dramático también es que esta secuencia se repite y asume ciertas configuraciones bastante precisas en el ámbito del espacio, el tiempo y los temas. Esto quiere decir, la violencia no tiende a ejercerse en cualquier parte, ni siquiera de la misma manera en todas las habitaciones de una casa o un departamento, del lugar donde vivamos. Tiende a radicarse en algunos microespacios, ¿sí? Habitualmente relacionados con lo íntimo. Y eso nos invita a reflexionar sobre qué es lo que consideramos íntimo también. También tiende a manifestarse en algunos momentos del día, de la semana o de la rutina, ¿no? A veces se relaciona con las comidas, con evaluar la comida, por ejemplo, cómo quedó la comida, si quedó buena, quedó mala, o al acostarse, sobre tomar la iniciativa sexual, por ejemplo, ya tomando ya un tinte temático, o relacionado con momentos antes o momentos después del trabajo. Es decir, la violencia, y esto creo que se bien entienda, es un comportamiento que al organizarse muestra una característica de ser inteligente, un comportamiento que no es caótico, ¿sí? Y además es un procedimiento, visto de una manera más o menos neutral, que es inteligente porque resuelve un tema. Por eso también tiende a perpetuarse, porque la violencia funciona. ¿Sí? Y es más costoso aprender a hablar, es más costoso aprender a reconocer emociones, aprender a tolerar la frustración y aprender a ver a la otra persona como igual. Y también existe un aspecto temático que circunscribe la violencia dentro de temas en particular. Como se planteaba en el chat, existe también el llamado ciclo de la violencia, planteado por Leonor Walkers en el año 79, y que consiste básicamente en que la violencia no siempre, pero con cierta frecuencia tiende a organizarse como un ciclo donde lo podemos leer de diferentes partes, pero existe una acumulación de tensiones en quien ejerce la violencia. Se va estresando, y el relato es como, yo he estado días aguantándome, estas cosas me las he callado, pero hubo un momento en que yo no aguanté más y el relato de la víctima es, no sé, en un momento determinado hubo una explosión. Esa explosión fue muy intensa, fue fuerte, fue violencia pura, digamos. Y habitualmente este ciclo continúa con una fase de arrepentimiento, asociada muchas veces a conductas de pololeo, a conductas de reencantar, de reenamoramiento, por eso se llama luna de miel, aumenta la frecuencia sexual, se vuelve un poco a las primeras etapas del pololeo, a la fase de enamoramiento que dicen que dura entre 3 meses y 3 años. Pero este ciclo, al ir repitiéndose, cada vez se acorta más, y la fase de arrepentimiento muchas veces empieza a desaparecer o a cortarse, y se pasa directamente de la violencia a la luna de miel, y ya después desaparece la luna de miel, ¿no? Entonces, algo importante con respecto al ciclo de la violencia es no quedarnos con que cada relación de pareja va a seguir el ciclo de la violencia, o buscar este ciclo de la violencia, porque eso no siempre va a ser así. Como comentábamos hace un rato, también existe el patrón de violencia-agresión, donde esto no necesariamente está presente, porque es competencia por el poder. Aun cuando puede haber un cuestionamiento feminista profundo, de decir, bueno, pero en definitiva, las mujeres nunca vamos a tener el mismo nivel de poder que los hombres, y en realidad esta violencia-agresión es aparente, porque ese cuestionamiento se ha hecho también en estos temas. Traigo a colación el esquema del circuito sistémico de la violencia que planteó la colega trasandina María Cristina Rabasola, María Cristina igual que mi madre, y María Cristina Rabasola plantea la importancia de los testigos, y la traigo a colación justamente por lo mismo. El testigo, la testigo de la violencia tiene un rol muy importante. Muchas veces, muchas mujeres han planteado que han sido rescatadas por los otros, porque no han podido salir por sí mismas del ciclo de la violencia o del pantano de la violencia, de acuerdo a la metáfora que use. Ahora, nosotros como testigos, cuando somos testigos, también estamos imbuidos, estamos metidos en un conjunto, no estamos, digamos, neutros o asépticos, limpios de ideas, interacciones y estructuras sociales que nos invitan a no hacer nada.
Algunas de estas ideas que se transforman también en mitos y que empiezan a influir en el comportamiento de todos, son sistemas de creencias compartidos, es que las personas abusadoras no pueden controlarse. Son como los perros pitbull que explotan y después se arrepienten, ¿no? O que la persona abusada es inferior o de alguna manera se lo merece. Por eso yo no me voy a meter ahí, uno nunca sabe. O la familia debe mantenerse unida a cualquier costo, fundamentalmente por los hijos, ¿no? ¿Qué va a hacer de los hijos sin familia? Desde una idea tradicional de familia que también funciona como una estructura opresora. En asuntos familiares no deben intervenir terceros, y esto puede parecernos como démodé o como ya pasado de época, pero no es así. Existen muchas personas que sustentan esta idea, quizás no verbalmente, pero sí en sus prácticas. También hay interacciones que sustentan a que el testigo no haga nada, como que las provocaciones o los malos tratos son frecuentes en las parejas, son naturales, todas las parejas tienen sus conflictos. Y está también en esta diferencia no hecha entre conflicto y violencia, naturalización de la violencia y mirarlo como un conflicto. Conflicto no es igual a violencia, porque el conflicto es natural, es constitutivo de las relaciones humanas, nos hace crecer. Los medios para resolver conflictos muchas veces son violentos y son deleterios, tóxicos y degradan a las personas, las enferman y las matan, fundamentalmente a las mujeres. Y también hay estructuras reificadas, ¿no? Como estos procesos que se transforman en cosas más importantes que las personas. Y una estructura reificada es la de la maternidad. La maternidad está santificada, la maternidad todo lo puede, la maternidad ante todo. Y para poder ejercer ese rol materno necesito también la contraparte paterna o una familia que permita que. Entonces, estos temas es bueno conversar, ¿no? En todos los espacios, de todas las maneras posibles, y de construirla, de posible eliminarla, pero considerando la matriz de donde vienen estas creencias, porque muchas veces estas creencias han ayudado a algo a la familia. Entonces, no sirve de mucho desde mi experiencia llegar y tratar de demolerlas con un mazo, digamos, sino más bien escucharlas, comprenderlas y resituarlas de otra manera. Para el trabajo en violencia es necesario asumir un modelo sistémico, ecológico, que vaya viendo no solamente los aspectos más individuales, como por ejemplo la baja autoestima, que muchas veces es consecuencia y no causa de mantenerse en un circuito violento, sino también llegar a conversaciones que cuestionan los medios de comunicación, cuestionan los contenidos que consumimos en redes sociales, cuestionan las políticas públicas cuando en el fondo no tienen una perspectiva de género incorporada, y cuestiones estructuras más amplias. Podamos conversar, por ejemplo, de qué es lo que significa ser hombre, qué es lo que significa ser mujer, qué es lo que significa tener una identidad de género X, y qué es lo que significa ser hijo, padre, madre, y la noción de familia naturalizada y tóxica que nos restringe a tener que mantenernos unidos cuando en el fondo eso no es posible a lo mejor en este momento. Me voy apurando un poquito para no consumir todo el tiempo. Y algunas condiciones y focos para una psicoterapia en situaciones de violencia en la pareja. En primer lugar, la psicoterapia en situaciones de violencia durante décadas estuvo contraindicada, porque la forma de hacer psicoterapia naturalizaba e invisibilizaba las relaciones de poder. Entonces, una condición importante, aunque ideal y utópica, me hago cargo de eso, es que no exista violencia al momento de empezar una psicoterapia. Porque en el fondo son dos temas, ¿no? Un tema es la violencia, que ejerzo o recibo, o que ejerzo y recibo, y otro tema tendrá que ver con mi historia de malos tratos recibidos por mi padre, de humillación, de abuso sexual, de consumo de sustancias, de trastorno depresivo, trastorno de la personalidad, etc. Sí, pero van en paralelo. Entonces, si es posible, y me parece que Chile va a apuntar fuertemente a este proceso de interrupción de la violencia, ojalá en la medida que esto se haya interrumpido, al menos la violencia física, digamos, y todas las formas graves de violencia, es importante plantearnos ciertos objetivos y ciertos procesos con los hombres. Porque habitualmente el hombre es quien ejerce violencia, en el 90 y tantos % de los casos. Un paso importante tiene que ver con el reconocimiento. Es decir, ¿qué es lo que yo hice? Digamos, ¿no? Pero no machacar con esto, ¿no? Yo trabajé en un programa de trabajo, yo trabajé con hombres que ejercen violencia en Gendarmería de Chile, que básicamente es un sistema que administra el sistema penitenciario, las cárceles. Pero también tiene
un ala de trabajo medio libre, donde administra la libertad vigilada. La libertad vigilada, bueno, trabajamos desde el reconocimiento, pero también como un proceso continuo. Y también la responsabilización. Sin responsabilización, sin querer asumir que tengo la capacidad de poder responder de una manera distinta a mis emociones o a lo que yo considero inadecuado, no puedo seguir avanzando. Estos son objetivos mínimos. Muchas veces muy difíciles de alcanzar, no con todos alcanzables, pero solamente a partir de estos dos grandes objetivos: reconocimiento por la violencia ejercida, responsabilización por los procesos que tributan a esa violencia ejercida, yo puedo seguir trabajando en la motivación, ¿no? Existe un procedimiento específico en psicología que se llama la entrevista motivacional, y que tiene que ver con trabajar sobre los valores de las personas, entendiendo que las personas son todas distintas, pero tienen siempre cosas que aprecian, y si hay hijos en la familia, muchas veces aprecian mucho a sus hijos. Y una pregunta que da mucho juego, que sirve mucho, es preguntarles cómo quieren que los vean sus hijos en el futuro, ¿no? Esta pregunta en perspectiva desde los ojos de sus hijos, o de personas que ellos aman y aprecian. Entonces, sí tiene mucho de amor el trabajo en la temática de violencia. Y en los últimos años se ha demostrado que el trabajar sobre los procesos de mentalización, que tiene que ver con promover que el hombre y la persona que ejerce violencia pueda hacer teoría de mente. Esto quiere decir teoría de mente, no de demencial, sino más bien de la mente de la otra persona, de entender las intenciones de la otra persona, comprender sus motivaciones y poder predecir su comportamiento. Si trabajar sobre el otro internalizado es súper importante, además de aumentar los niveles de conciencia corporal y emocional, disminuyendo la alexitimia. Alexitimia, descomponiendo las partículas griegas que tiene, significa sin palabras para las emociones. No tener el vocabulario y el léxico suficiente para poder hablar de lo que me pasa, ¿no? También es posible. Y como mujeres, hemos visto que parte de los focos y los objetivos relevantes tienen que ver con empoderamiento y con asertividad, ¿sí? Más allá de trabajar, por ejemplo, desde una lógica de trabajar estas estructuras dependientes de personalidad o relatos por el estilo, más bien lo que la literatura, o parte de la literatura en psicología plantea como relevante, tiene que ver con favorecer el proceso de empoderamiento, de asertividad, ganar habilidades sociales que permitan plantear desacuerdos, mantener el desacuerdo, a veces generar conflictos, porque el conflicto estamos viendo que es algo positivo, ¿no? No debe ser un problema instalar un conflicto. Y potenciar las redes de apoyo, muchas veces combatir el aislamiento en el que se encuentran muchas mujeres, y generar procesos que tengan una mayor autoestima y habilidades en los procesos de negociación. Con esto me quedo, y las preguntas vamos a tratar de responderlas al final, y les dejo planteada la pregunta para ustedes también, les devuelvo un poquito la pelota. ¿Cómo ustedes pueden ayudar, con lo que he ido planteando un poco en esta jornada, a las personas que están en situaciones de violencia y que sabemos que están en situaciones de violencia? Muchas gracias. Le doy paso entonces a... Bueno, desde mi experiencia laboral, yo llevo 8 años trabajando en atención primaria en la comuna de Talcahuano, en un centro de salud familiar y en una posta rural, atendiendo muchos casos, sobre todo de mujeres que se encuentran viviendo violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia como en todas las etapas del ciclo vital. Así que a raíz de esa experiencia es que pueden elaborar este material que vaya en función de poder colaborar, sobre todo si tenemos casos aquí in situ, o como también compañeras que estén pasando por esto,
decirle que sí es posible salir del ciclo de la violencia. No podemos solas, pero sí podemos acompañarnos. Justamente con lo que estaba diciendo José Luis anteriormente, habló del ciclo de la violencia, de cómo, cómo las relaciones de desigualdad potencian la violencia. Y en este gráfico claramente muestra una relación en base a la igualdad, que es de la conducta no amenazante, del respeto, de todas las cosas que José Luis habló como en negativo, en el positivo es la confianza, el apoyo, la honestidad, la responsabilidad, responsabilidad paternal, no solo maternal, la economía compartida. Lo que habló José Luis apuntaba a las relaciones de poder y control, que tiene que ver con la intimidación, el abuso emocional, aislamiento, y algo que los hombres históricamente han tenido una posesión de privilegio, y que eso también se transforma en un abuso económico, independiente de que la mujer desarrolle ingresos, sigue primando bajo las leyes, bajo temas de bienes raíces, de un montón de temas legales, sigue primando una ley muy machista. Creo que se ve muy bien. Justamente, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo en contexto de pandemia? El año pasado, según CIPER, sacan el siguiente enunciado: violencia contra la mujer en la cuarentena, denuncian bajaron 9,6% y las llamadas de auxilio aumentaron un 43,8%. Muestran el caso de una mujer que vivió violencia física en pleno confinamiento y sale a buscar ayuda, a hacer una denuncia, y es detenida por carabineros por no cumplir con la cuarentena, con el confinamiento, perdón, y la tomaron detenida. Entonces, y ahí uno dice, efectivamente, las instituciones están preparadas para poder confrontar la violencia, hacer un aporte en este proceso, o agudizan la violencia. Y efectivamente, como sale acá, muchas mujeres, y también hombres, me imagino, que estuvieron en cuarentena, que tuvieron que pasar mucho tiempo con sus familias, con los agresores, pidieron auxilio a nivel telefónico. Y a nivel telefónico deja una brecha muy grande de cómo poder ayudar. José Luis nos hablaba del tema de la psicoterapia, de poder generar estas instancias de terapia de pareja, pero no es posible y no es factible para todas las personas. Sigue siendo también como en una zona de privilegio también del poder adquisitivo de tener una psicoterapia de pareja. Nosotros en atención primaria, cada vez que recibimos un relato de violencia intrafamiliar, para nosotros todos los tipos de violencia son igual de agresivos, igual de profundos, no solo la violencia física, que es como de carácter punitivo, para nosotros la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia sexual, económica, la que decía José Luis también, un tema espiritual, todos tienen una gravedad, porque influyen en su dinámica familiar, sí o sí. Entonces, el profesional sí o sí toma conocimiento de los hechos. Cualquier profesional de atención primaria, y eso también corre para los hospitales, para todos los centros de atención pública, todos tenemos que tomar el hecho, no ser derivado. Por ejemplo, si usted va a médico, a una consulta en particular, y relata algún hecho de violencia, el médico está obligado a hacer una denuncia. No tiene que decir, ¿sabe qué? Voy a esperar a enviarla al psicólogo, voy a esperar a enviarla al asistente social para poder hacer una denuncia. Todos están obligados a hacerlo.
Y lo que debemos realizar es contención emocional, recopilación de antecedentes siempre y cuando se pueda, para no revictimizar, es decir, que la persona no esté diciendo el mismo relato muchas veces porque eso le va a perjudicar en su estado de ánimo. Y activamos los protocolos de denuncia, de derivación y acompañamiento familiar y comunitario. El protocolo de denuncia. Aquí muestro el Código Procesal Penal que está todavía muy lejos de poder abordar los temas de violencia profundamente. Esperamos que con el cambio de constitución esto sí contemple que no tan solo la violencia física es de carácter punitivo, sino que otros tipos de violencia también. ¿Y qué es una denuncia? Según este código procesal, es un acto jurídico que consiste en poner en conocimiento, me equivoqué ahí, de un posible delito a la autoridad correspondiente. Cada vez que yo tomo un relato de violencia intrafamiliar, tengo la obligación de denunciar como una sospecha. ¿Por qué una sospecha? Porque lamentablemente para la justicia, solo quienes investigan si es un hecho de violencia o no, son la policía de investigación. Entonces, nosotros somos como ministros de fe que están dando como el primer antecedente de sospecha de violencia intrafamiliar. ¿Quiénes están obligados a denunciar? Los carabineros, la policía de investigación, las fuerzas armadas, fiscales, empleados públicos, jefaturas de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes, buses de locomoción o de carga, capitanes de naves, jefatura de establecimientos hospitalarios, centros de salud, los establecimientos educacionales, las altas direcciones, todos están obligados a denunciar. Si no lo hacen dentro de un plazo de 24 horas, hay sanciones para estas personas. ¿Y cuándo se denuncia? Como les decía, la denuncia por ejemplo, para Fiscalía, para la Policía de Investigación, siempre son con violencia física, agresiones físicas. En cambio, para el Tribunal de Familia, solamente se denuncia, por ejemplo, violencia psicológica, pero sin agresiones físicas. O sea, como les digo, hay un nudo crítico, hay un vacío legal respecto a la violencia, que la siguen tomando todavía como violencia física. Las denuncias también a las otras instituciones, por ejemplo, la Oficina de Protectora de los Derechos de la Infancia, los Centros de la Mujer, que son los del Servicio Nacional de Mujer y Género, va en función de la negligencia, del maltrato, de esos hechos que no son de carácter punitivo, es decir, no van a tener no van a tener cárcel por eso, pero sí van a tener un tipo de sanción que es de menor grado. Y esto es muy importante que nosotros lo reforzamos también con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras compañeras, y se lo transmitimos a la comunidad. Cada vez que tomamos un relato de un hecho de violencia, es necesario escuchar atentamente, empatizar y no juzgar, preguntar cuáles son las necesidades y preocupaciones, dar crédito a las vivencias, es decir, validar los relatos y en lo posible buscar una zona de seguridad. Estos puntos son súper claves para la comunidad, porque son ellos los primeros que toman estos relatos, que después llegan a nosotros como institución. Haciendo esto, la persona va a tener como la voluntad y la fuerza de poder realizar una denuncia. En cambio, si yo le cuento a alguien, y que, como lo que decía José Luis delante, pucha, parece que tú te lo buscaste esto de que te violentaran, no hagas nada porque es más importante la familia. Entonces,
eso a las mujeres sobre todo hacen que lo piensen 2, 3, 4, 5 veces y no hagan ningún tipo de denuncia o tampoco busquen ayuda. Muchas mujeres que llegan a preguntar por el tema de la violencia siempre no hablan como en terceras personas primero, o hay alguien que está viviendo eso pero que no son solo ellas, o uno ingresa por diabetes, por hipertensión, pero realmente el problema de fondo es que la persona cambió su alimentación porque está viviendo una situación de violencia. Es increíble cómo las determinantes sociales, nivel de escolaridad, la situación económica, todo eso influye en que la persona tome o no una decisión, que no tan solo es de la denuncia, insisto, sino que tiene que ver con el acompañamiento familiar o con el acompañamiento comunitario. El acompañamiento se basa netamente en que nosotros sí o sí hacemos un seguimiento, sea denuncia, sea derivación, siempre hacemos un seguimiento, ya sea a través del teléfono, correo, WhatsApp, de manera presencial o no, la forma que le acomode a la persona para poder motivarla o ayudarla a que pueda realizar siguientes acciones, porque ustedes saben que hacer una denuncia se transforma en una demanda, en un juicio, entonces todo eso tiene costos económicos, tiene costos emocionales, tiene costos en que cambia la dinámica familiar, porque con quién dejo mis hijos o mis hijas para poder ir al tribunal. Entonces tratamos de poder facilitar ese procedimiento con este acompañamiento. Ofrecemos consultas sociales, terapia, visitas domiciliarias que se acomoden a los horarios de la persona. Ya sabemos que está en un proceso judicial, que está en un proceso que es tedioso, que es complejo, entonces podemos acomodar los horarios de atención de la institución a esta persona. Activación de las redes comunitarias. Nosotros en nuestro centro de salud tenemos un mapa de recursos comunitarios gigante en el hall de la posta, donde está muy clarito y muy didáctico cuáles son las organizaciones que están en el territorio, cuál es el rol que cumplen, qué hago en caso de... Eso es muy importante que esté visible para la comunidad, porque hay mucha gente que le cuesta preguntar, pero basta con solo mirar una imagen y ya al menos va a tener claridad de dónde recurrir. También hacemos derivación a centros de ayuda especializada. Nosotros somos una atención primaria, somos el primer eslabón de la atención de salud, entonces lamentablemente no contamos con especialistas. Por ejemplo, si una mujer está con antecedentes de alguna crisis puntual, que no tan solo se pueda ver desde el lado psicológico, sino que también necesite psiquiatra, entonces tratamos de hacer esta derivación y que sea lo más pronto posible. Eso también quería enfatizar. Para estos procesos no sirve la burocracia. Sirve que nosotros como profesionales, como equipos, como instituciones, hagamos las cosas mucho más rápido. Y se puede. Activación de trabajo en red con educación. Esto es súper importante, sobre todo para las mujeres que tenemos hijos, hijas. Nosotros como equipo de salud y como trabajamos constantemente con educación, con los colegios y todo, podemos facilitar el proceso de no tener una carga académica tan grande que implique que la mamá tenga que asistir al colegio a las reuniones o asistir en temas de tarea. Entonces eso también se puede facilitar para que ella tenga más tiempo para sí misma, como también para estar viviendo este proceso de denuncia. Y sobre todo la activación de beneficios sociales que no tan solo sean prestaciones como in situ, sino que también la postulación a proyectos, a
a empoderar a la mujer en sus talentos, en sus dones, en lo que ella considere que le puede mejorar su ingreso y que tengan ingresos propios. Y como, bueno, estuve haciendo colocando más o menos las frases que veía en el chat, que me imagino que después vamos a poder responder. ¿Cómo erradicar la violencia? Yo soy soy muy fan de que en el barrio es el lugar apropiado para poder erradicar la violencia. Tenemos todos los recursos comunitarios que nos permiten poder salir de estos círculos. Por lo que decía José Luis y también por lo que uno comúnmente lee, hablamos siempre de que en el barrio hay mucha violencia, mucha delincuencia, mucha drogadicción. Siempre satanizamos los territorios desde ese punto de vista. Pero nos damos cuenta y que nosotros en atención primaria trabajamos codo a codo con las organizaciones sociales, vemos cómo las mujeres se organizan y son capaces de salir adelante sin tener que depender de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo nos defendemos de la violencia? Ahí, bueno, les dejo una carta que hay colectivos de mujeres que uno le puede prender velitas porque todo el trabajo y el esfuerzo que hacen, y no tan solo del trabajo de red, sino como también de la sensibilidad de poder hacer cartas para las mujeres que están pasando por momentos muy difíciles, muy difíciles. Y al ladito puse el eslogan de la receta de la vecina. En Ecuador están mucho más avanzados también en temas de poder hacer prevención acerca de la violencia. Entonces, en todo lo que tenga que ver con restaurantes, líneas como de harto comercio, están colocando constantemente formas de prevenir la violencia. Y, como también le decía, existen manuales para vecinos y vecinas. O sea, lo que estoy diciendo yo de ser fan del tema comunitario no es resorte mío, es que muchas organizaciones y muchos colectivos de mujeres están desarrollando estos manuales para combatir la violencia. Y lo más importante, que es lo que le decía en temas de colocar en espacios sociales, es la identificación de las organizaciones sociales del territorio, los líderes comunitarios, la organización por pasaje, por calle, por avenida, grupos organizados por WhatsApp. No tan solo nos organizamos frente a las alarmas comunitarias cuando viene un ladrón o cuando alguien quiere acceder a la casa, sino que también para temas de violencia es súper importante la organización por las redes sociales. La realización de actividades comunitarias para generar vínculos. No sé si ustedes vivieron cuando eran más pequeños esto de celebrar las Navidades, celebrar cumpleaños, fechas importantes que se celebraban como en los pasajes o en las sedes sociales. O sea, uno tiene recuerdo de que conocía a la vecina o al vecino de que vivía a 10 cuadras de nuestro territorio. Entonces es súper importante potenciar y fortalecer esas actividades comunitarias. Y también, aunque no sé si siempre van a ser tan útiles, pero es lo único que tenemos, es tener los números de teléfono que están para asistir temas de violencia, ya sea en Carabineros. Salud Responde no tan solo atiende cuál es la farmacia de turno, qué le pasa a mi hijo o mi hija si está resfriado, qué le puedo dar, sino que también hay una dupla psicosocial que está atendiendo temas de violencia, ¿ya? ¿Cómo puedo ayudar a la comunidad? Y que justamente solamente lo puse para reforzar lo que había dicho con anterioridad. Lo que nosotros hacemos como profesionales, no, esto tiene que ver con un tema de humanidad. Actitud número 1, escuchar sin juzgar y no presionar.
Actitud número 2, dar crédito a lo que nos cuentan. Actitud número 3, valorar los esfuerzos. Eso es súper importante porque cuando alguien está viviendo violencia, no toma la iniciativa inmediatamente de poder generar cambios, sino que también hay estos bajones, hay estas barreras, más que bajones, barreras que nos impiden poder realizar la siguiente acción. Respetar los tiempos y las decisiones, muy importante. Evitar los consejos, evitar esto de que yo hice esto o mi familia hizo esto, entonces como a mí me resultó, a ti también te va a resultar. No tan solo poner nuestra experiencia por sobre la otra. Podemos dar un abanico de opciones, que es el acompañamiento, es decir, puedes quedarte en mi casa, te puedo apoyar ayudándote en conseguir tal cosa, te puedo acompañar al centro de salud a pedir ayuda. Y sí o sí que en los barrios debemos compartir la indignación frente a los abusos y la violencia. No tan solo afiches que digan se realiza tal actividad comunitaria, sino que colocar afiches que vayan en función de que no al machismo, no al patriarcado, en nuestro territorio la mujer es poderosa, es empoderada. Esos mensajes son súper importantes y valiosos en un territorio. Aquí, bueno, puse un escenario de protección, que es un escenario SOS, donde hemos tenido casos de mujeres que están viviendo violencia intrafamiliar, física, y que les cuesta poder salir del lugar porque no cuentan con las condiciones para hacerlo. Algunos tips es hablar con alguien de confianza del barrio, territorio familia, por eso le decía el tema de los WhatsApp, tener un bolso a mano, si es que es necesario salir inmediatamente, con documentos, dinero, teléfono, ropa, medicamentos, solicitar asilo si se requieren, un vecino, vecina, amigo, amiga, hacer la derivación. Nosotros siempre le pedimos a la comunidad de que cuando sean partícipes de estos escenarios, por favor, cuéntenos. No es necesario que venga la persona directamente a hablar con nosotros, sino que a través de un tercero podemos entregar la misma ayuda. Y bueno, para terminar les dejo la cantidad de, esto puse solo 4, pero cantidad de afiches que hay por todos lados respecto a los fondos de denuncia, ya sea de la PDI, del CERNAMEC, pero también apelo a que tengan un número como comunidad, no tan solo con el tema de la institución, sino que también con que los vecinos y vecinas sepan de lo que está pasando en este lugar tan cerrado que es la casa. Y ahí terminamos nuestra presentación. Aquí Ángela nos había dicho que no alcanzó a leer la carta. Bueno, igual este evento va a quedar grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que lo tengan en consideración. Si quieren pasamos a responder las preguntas que están en el chat. Bueno, aunque igual si las quieren hacer a micrófono abierto lo pueden hacer con total libertad. Si alguien quisiera hacer una pregunta con su micrófono, sino para pasar a las del chat. ¿Cómo es la violencia vivida El pasado lunes y que sea justificado por algunos. O sea, todas las formas de violencia, es importante condenarlas, no justificarlas. La impunidad y los discursos de neutralidad hacen posible los discursos de odio. Hacen posible todas las formas de violencia. Entonces, el trabajo en paralelo
sobre la violencia tiene que estar sobre las actitudes que las promueven y que las permiten. ¿Cómo cortar el ciclo de la violencia en la pareja? Bueno, Chile dio varias iniciativas, varias formas de resistirla y formas de romper con este ciclo. Desde mi punto de vista es importante el lenguaje y es importante nombrar un acto de violencia como tal y no normalizarlo o suavizarlo como descontrol, improperios, lenguaje no apropiado, se salió de madre, es que estaba curado, estaba ebrio. Justificaciones, normalizaciones, naturalizaciones van generando un caldo de cultivo para la perpetuación y la intensificación de la violencia, pero sí creo yo, desde mi no tan humilde punto de vista, tampoco caer en la categorización, en el colgarle etiquetas a las personas. Porque que una persona se vaya y que circule por la vida como agresor y otra como víctima, no les va a ayudar mucho a desarrollar herramientas, desarrollar formas nuevas de relacionarse para ambos. Esa persona que eventualmente va a salir de una casa, va a seguir formando otras relaciones de pareja y la violencia se va a replicar. De hecho, parte de los acuerdos que suscribe Chile y muchos estados del llamado Occidente, ¿cierto?, libre, digamos, moderado, que ha progresado, ¿no?, en derechos humanos, plantean que los estados tienen que ofrecer servicios apropiados para personas que reciben, para víctimas de violencia, pero también servicios apropiados para la responsabilización de quienes han perpetrado la violencia. Y en Chile, hasta el momento, por ejemplo, en la región del Biobío, hay un programa con creo que 50 plazas o cupos para toda la región para hombres que quieran trabajar la violencia que han ejercido. ¿Eso es suficiente? Yo creo que no. Entonces, antes de pensar en erradicar la violencia, creo que hay que generar las condiciones materiales también para eso. Y las condiciones materiales están pensadas para otros temas, que son fundamentalmente productivos. Capital, generar lucas, salir de la crisis económica, pero nuevamente dejar el tema relacional, el tema salud mental abajo. Yo creo que el lenguaje es importante y desdramatizar o transmitir una sensación distinta respecto a los procesos judiciales. Yo trabajé con hombres que habían sido denunciados y por ser primerizos habitualmente no van a la cárcel, digamos. Se les ofrece una salida alternativa, esa salida alternativa la pide Fiscalía, y esa salida alternativa en la ley está como asistir a un tratamiento, lamentablemente la ley dice médico, pero que aborde el problema. Y eso es escrito como una medida y eso se puede pedir. Entonces nosotros animamos a que se denuncie y que se solicite la medida, para que eso quede de alguna manera amarrado. Porque el libre albedrío, lamentablemente la motivación se va a dispersar. Hay una mano levantada de Ángela. Adelante. Oye. Sí, mi consulta era porque yo creo que habemos muchas mujeres que cuando alguien ejerce violencia hacia nosotras pensamos que puede cambiar. Y yo creo, de lo poco que sé, hay personas que no han desarrollado desde su infancia las neuronas espejo, por lo tanto, quizá esa persona podría cambiar y ser un poquito mejor persona con un tratamiento, ¿no es cierto? Pero aquella persona que no tiene las neuronas de espejo, que no tiene materia gris, es imposible que cambie, por lo tanto va a seguir ejerciendo violencia y es lo que muchas personas, mujeres, no sabemos eso, si va a cambiar o no va a cambiar, porque tenemos la esperanza y queremos que cambie, pero hay algo, un conocimiento que nosotros no sabemos, que vemos muchas mujeres que no sabemos de estas personas que tienen materia gris, que no tienen las neuronas de espejo, entonces uno no sabe que esas personas son incapacitadas para amar, por lo tanto la violencia va a existir siempre. Eso es mi como comentario. Sí, mira, quisiera reflexionar con tu comentario también. Creo que es súper importante aprender a amar y aprender a entender o preguntarnos qué significa eso también, partir desde la ignorancia, partir de una actitud de curiosidad sobre qué sabemos de amar o qué queremos entender por amor. Tenemos también un proceso de que, digamos, nos han habitado discursos y relatos, historias sobre qué es el amor.
Por ejemplo, en la Biblia parece que el amor todo lo puede, por ejemplo, que el amor todo lo soporta. Esa es una forma de entender el amor, que no necesariamente es la única. Y digo esto no con la intención de faltar al respeto a alguien que crea en aquello, ¿no? Sino poner esto en una conversación. Y lo mismo está ocurriendo con los discursos relacionados con la neurociencia. Para mí es súper sencillo, digamos, pero no desde el punto de vista del amor, sino desde el punto de vista del control. Si la persona al frente de una autoridad, aun cuando odia a la autoridad, no le pega, y se puede regular ante un carabinero, o ante un gendarme, o el nombre de la persona que sea, tiene esa capacidad. ¿Por qué entonces lo hace en la casa? O sea, ahí hay procesos sociales, ahí hay procesos de comunicación, hay temas de poder, y ahí no es solamente un tema de blanco-negro, digamos, ¿no? De más o menos materia gris o más o menos neuronas espejo. Además, sabemos de la neuroplasticidad, y las neuronas espejo tienen que ver mucho más con aquello que llamamos, o que se llama trastornos del espectro autista, y finalmente son personas con algunas diferencias en la forma de comunicarse que terminamos aceptando, pero que no necesariamente agreden. Yo sí noto una relación importante entre el maltrato y el abuso sexual infantil, o el maltrato, pero también trabajo actualmente con hombres que han sido muy maltratados, que han sido humillados por sus padres, escupidos por sus padres, pero que están en la parada de aprender a relacionarse de otra manera con sus hijas, con su pareja, porque hay algo que aprecian, algo que valoran. Y eso también es algo que nos acompaña a todos, si no, no estaríamos acá y no se formarían las parejas, porque algo apreciamos, algo atesoramos. Solo que muchas veces las categorías, los prejuicios, no nos permiten verlo, porque en realidad es más fácil categorizar a alguien como agresor, que eso también le hace el juego a algo. Algún sistema gana algo con eso, no sé cuál, pero estoy seguro que no, todo tiene efecto, nada es gratuito. Entonces, eso es lo que yo resueno con tu reflexión, Ángel. Ahora, desde el punto de vista de lo que yo hice como en mi pega en gendarmería, había una valoración del perfil de riesgo. ¿Sí? Trabajábamos con aquellos que, según lo que nos enseñaron, digamos, según los test, tenían más probabilidad de cambio. ¿Por qué? No porque no quisiéramos trabajar con otros, sino porque éramos pocos. Teníamos pocos recursos humanos, teníamos un contrato honorario. Entonces, la idea era avanzar y demostrar cambio con aquellos que sí se podía. Yo estoy seguro que con todos se podrá en algún minuto, pero hacen falta recursos para eso. Y una actitud distinta también. En otro tema, por ejemplo, en Alemania se instaló un teléfono que era como la línea de ayuda para quienes quisieran agredir sexualmente, para potenciales agresores sexuales. Y era como una especie de línea de ayuda. Si estás a punto de agredir, llámanos. Vamos a estar 24/7 para ti. Y uno podría decir, pero en realidad, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué invierten recursos en eso? Cuando debiesen invertir recursos en otra cosa. Ahí hay un debate, una conversación que ha acompañado fuertemente el trabajo en este tema de violencia. Durante décadas se dijo, no inviertan en personas que ejercen violencia, porque es plata perdida, y porque toda esa plata se podría invertir en recursos, en albergues, en casas de acogida, etcétera, ¿no? Como si fuera una cosa o la otra. Disculpen que me extendí. Hay otra pregunta. Viviana también levantó su mano. ¿Cómo cortar el ciclo de la violencia en la pareja? Un poco... No. Hola, Adelante. muchas gracias, me encantó, estoy muy agradecida. Pero también creo que puede ser en la parte educacional, tanto de la familia, de las creencias que vienen de la familia, y también me da la sensación de que viene desde las universidades. Es una sociedad muy competitiva. Es demasiado la competencia porque uno lo ve en la parte de los trabajos, y eso también es violencia, porque el jefe te quiere rebajar o te humillan, y entonces yo creo que también estamos errando y confundiéndonos en la parte educacional, universidades, y en la parte, lógicamente, de toda la parte de educación. Una cosa es educación académica, y otra cosa creo que es una parte de valoración al ser humano. No nos enseñan, porque si tú te vas a la parte de Finlandia, no tiene nada que ver con nuestra educación, y ellos han bajado notablemente la parte de agresión.
porque les hacen aprender despacio y le van dando un sistema que no es tan competitivo como el que estamos viviendo en esta época. Bueno, eso es lo que yo creo que influye demasiado la parte que nosotros como padres, como no tuvimos esa educación, le queremos dar a los hijos y los hijos se toman como mucho poder. Entonces, porque también en la parte alta hay demasiada también agresión. Yo lo puedo confirmar porque tuve una amiga que le pasó. Entonces, no estamos hablando de una sociedad nivel baja, yo creo que en toda la parte de educación, escuela, es donde estamos fallando. Y ahí tendríamos que tener más cuidado. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias, Vivi. ¿Había unas preguntas antes? Ya. Rodrigo, pregunta cómo cortar el ciclo de violencia en pareja. Quisiera responder. ¿Dónde está Rodrigo? Ya te he respondido. Ya te he respondido. Sí, hace rato. Hace rato. Pero ¿estás levantando la mano? ¿Quieres Sí, complementar? no, era simplemente como tal vez para complementar la idea de José Luis con respecto a esto de invertir recursos en los agresores. Y creo que en algún momento de mi vida yo lo reflexioné de esa manera, pero desgraciadamente los agresores no son islas, sino más bien son como el Wi-Fi. Están siempre conectados generando violencia hacia otras personas y hacia futuros agresores. Entonces, es muy importante que tal vez la mayor inversión sea a ayudar a estas personas agresoras a que reduzcan su nivel de violencia, cualquiera que sea el motivo original, para que no provoquen daños a otras personas, porque finalmente la violencia se aprende y se hereda. Entonces, la única manera de combatirla es ayudando a las personas que provocan la violencia, no solamente a las víctimas. Sí, y resonando con lo que tú dices, Natalie, y Viviana también, incorporando las dos menciones, siento que la educación y el trabajo en salud adolecen en nuestro país, al menos, no sé cómo será en Argentina, Moni, adolecen de una mirada relacional. Y está centrado en un aprendizaje individual o en reparar a una persona que tiene problemas de salud y repararla y para la casa para que siga trabajando y siga produciendo, sea feliz. Pero sea feliz como con logros individuales, con propiedades y con algo que son cosas más concretas, digamos. El amor, el respeto, la ternura, son inmateriales y son relacionales. Las sentimos, pero no nos los sistemas están configurados para no atender a eso. Yo concuerdo con lo que tú dices. Y hay niveles también de acción. La invitación a esta charla fue más bien desde la clínica, pero hay acciones preventivas y promocionales desde la infancia, desde la cuna. Pero no solamente para enseñarles a ser buenos, sino para modelar y para relacionarnos de una forma distinta. Pero no solamente atendiendo al género como gran categoría, sino al tema de salud mental. Porque en la violencia confluyen ambos fenómenos, ambas perspectivas, ¿no? No todo se debe a que el machismo mate. Todos estamos expuestos al mismo nivel de machismo. Hay también cuestiones que son particulares, como por ejemplo el consumo de alcohol. El consumo de alcohol ya como que casi no se pesca mucho, pero es súper importante. Está muy relacionado con el ejercicio de violencia grave, con la mantención de la violencia más crónica. Se aborda, no es como de muy buen gusto, además que todos más o menos están relacionados con el alcohol de alguna u otra manera, está súper normalizado. Pero tenemos una relación compleja con el alcohol, sobre todo desde las masculinidades. Entonces, eso como complementando lo que tú mencionas. Mónica, parece que estaba como aportando para el cuestionario que... Sí. ¿Sí? Gracias, Moni. Ya, súper. ¿Y se siente que se retrae o deja de decir o hacer por miedo a reacciones de su pareja? Buenísimo aporte. Moni, ¿Puedo hablar? Perdón. Sí, Quise adelante. poner la manito de hablar y puse cualquier cosa.
A eso me refiero, lo veo mucho, o lo escucho mucho en el relato de mujeres, de ese tipo de violencia tan naturalizada que parece que no me pega, parece que es bueno, pero sin embargo tengo que medir lo que digo para que no se enoje, o no tengo que decir ciertas cosas porque me deja de hablar. Entonces, eso también es violencia, y está tan naturalizada como algo micro, pero con el tiempo tiene sus efectos muy graves, de mujeres que se retraen, que empiezan a pensar que su voz no sirve, que no se animan a hablar en reuniones sociales. Eh, es como si no se viera ese tipo de violencia, pero que va dejando huellas como bastante fuertes con el tiempo. Me refería un poco a eso, ¿no? Y que a veces hasta cuesta verlo, y digo en nosotras porque me parece que casi todas las mujeres hemos pasado, o a lo mejor mi generación, que soy más grande, hemos pasado mucho de ese tipo de cosas con las parejas, ¿no? Tengo 50 años, más o menos, para que se ubiquen generacionalmente. Cosa que por ahí en muchachos más jóvenes, veinteañeros, van cambiando, por suerte, algunas dinámicas de las relaciones, pero es como bastante común esto de cuidar lo que digo, lo que no digo, lo que hago, por si se enoja, por si pone mala cara, por si me deja de hablar, eh, por si me aísla, ¿no? Y me deja sola en la cocina y se va. Me refería un poco a eso, perdón. Súper, gracias. Después Viviana preguntaba, ¿qué diferencia hay en el psicópata social y el narcisista? Psicópata social y narcisista. A ver, desde el punto de vista de las categorías diagnósticas, de esa nomenclatura, narcisismo tiene que ver con un ego infladísimo, pero con una autoestima muy baja, como oculta. Entonces, la persona se cree muy especial, le cuesta mucho ver al otro, y la psicopatía social, y la psicopatía en general tiene que ver con un nivel de frialdad emocional, de una baja empatía, tendencias a la manipulación, digamos, en sí misma, si lo miramos desde las categorías, insisto, más dañina, con menos remordimiento, una conducta más instrumental, tomando al otro como un objeto, y pueden ir mezcladas también, no necesariamente es una o la otra. Puede haber una estructura de personalidad narcisista y una psicopatía también ahí inserta. Pero por lo pronto, el narcisista podría hacer daño un poco por ser el mismo, por seguir siendo especial. El psicópata más bien con una intención más instrumental de conseguir algo, y con muy poca conciencia y adquisición de normas sociales, digamos. Vamos Ya. a dar espacio para responder 2 preguntitas más y ya vamos a pasar a cerrar. Ya, ok. Bueno, Alison estaba aportando también en el cuestionario, dice, amenaza con exponer material sexual si lo deja, revisa sus contactos, chat, se comunica con otro haciéndose pasar por usted. Bueno, Alison no está, pero muy bueno su aporte. Dice, Clarence pregunta si hay un factor de indefensión aprendida. ¿Quisiera responder eso? No, dale. Sí, Ustedes deben sí, en las diversas formas de mirar los procesos de victimización y de mantenerse en una situación de victimización, la indefensión aprendida, entendida como tanto intentarlo en la vida y nunca lograrlo, y nunca poder conseguir esto que es importante para mí, que es sentirme protagonista de mi historia, más empoderada, pero no, se aprende una especie de rol de víctima, se adquiere este rol de esta sensación de indefensión, de estar indefensa frente a. Y eso claramente ha sido visto dentro de este fenómeno. Puede ser visto de esta manera también. ¿Sí? Y aquí, bueno, la última que dice, ¿cómo interferir en una situación de violencia ajena sin generar más violencia? Existen las denuncias anónimas, el acudir a algún profesional cercano del centro de salud, contar la historia para no tener que verse involucrado, pero siempre es importante dar aviso.
siempre, porque no sabemos la gravedad en la que pueda estar la persona. Entonces no es necesario interferir uno como persona, separando o haciendo algo, sino que informando. Nosotros como les decía en la presentación, los funcionarios públicos, el sistema público en general está obligado a denunciar, ya sea por algún relato de un tercero, lo tenemos que hacer. Así que no hagan caso omiso, no omitan los ruidos que escuchan, lo que ven, denuncien. Llamarse. Muchas gracias, Cheryl y José Luis, por su exposición y por su aporte. También agradecemos enormemente a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y se quedaron hasta el final de este evento. Ya para ir cerrando, entonces les vamos a pedir por favor a quienes puedan y quienes lo deseen, puedan encender sus cámaras para sacar una fotito y poder subirla también a nuestras redes sociales. Así que no sé si pueden y quieran prender su camarita ahí para que posemos para la fotito. Si quieren, Muchas gracias por la exposición, la encontré fantástica. Yo soy de profesión matrona y muchas veces, diríamos, me tocó escuchar situaciones de mujeres. Está muy actualizado su exposición, así que los felicito. Y que realmente estén haciendo espacios para las mujeres, porque nosotros estamos formados, sobre todo mi generación, yo soy pasado los 70, que el hombre manda, entonces como él manda, se hace como yo digo. Y eso ha costado mucho, mucho. Yo, diríamos, en hermanos, hermanas, he visto, diríamos, esa situación de un machismo, pero ay, produce cosquillas. Sí. Eso, los felicito que realmente ustedes estén tan dedicados, tan serios para manejar el tema. Muchas gracias, Julia. muchas gracias. Julia, Ángela, Moni, Viviana, Natalie, porque igual sus voces también hicieron de este encuentro algo distinto y algo mucho más cercano, como íntimo. De hecho, no es fácil preguntar temas de violencia, sobre todo cuando estamos viviendo violencia. Nos cuesta mucho. Así que los silencios también son importantes. La información nosotros se las vamos a hacer llegar a través de Marcela, de Tamara, y si alguno de ustedes está pasando por alguna situación compleja, no duden, yo voy a dejar al menos mi correo y mi teléfono por si requieren orientación. Muchas gracias, Cheryl. Entonces sonriamos para sacar la fotito. Ya. Vamos a sacar la fotito con una reacción. Entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Y ya está lista entonces. Estamos ya finalizando esta jornada. Muchas gracias de nuevo por participar y muchas gracias a nuestro expositor y expositora. De nuevo, gracias por participar. Este evento va a quedar grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias de nuevo por participar y que tengan una excelente semana y una excelente tarde-noche.